Un misterio helado esperaba en los confines del sistema solar durante décadas. Plutón, aquel lejano mundo olvidado y congelado, sorprendió al universo cuando en 2015 la nave New Horizons pasó junto a él. Por primera vez se revelaron sus glaciares, montañas y una atmósfera brillante, pero algo no encajaba. La temperatura medida era más de 30 grados más baja de lo esperado. Un error gigantesco según los modelos de menos 73 grados centígrados. Esto no era un simple descuido, era un fenómeno cósmico inexplicable. El paisaje descubierto no era estéril como se pensaba. Montañas de hielo de agua se elevaban junto a llanuras de nitrógeno congelado que se extendían por cientos de kilómetros. Sobre todo eso flotaba un velo azulado, tenue pero sorprendentemente alto, alcanzando casi 300 kilómetros. Mucho más de lo que nadie creía posible para un mundo tan pequeño. Se iluminaba con la luz solar formando bandas delicadas y brillantes, pero lo más desconcertante era su temperatura, demasiado baja para explicarla solo con nitrógeno y metano durante años. Los científicos revisaron modelos, recalibraron sensores y en la ecuación no cuadraba sensores. Algo invisible estaba robando calor del cielo de Plutón y nadie sabía qué. En 2017, Xi Yang de la Universidad de California propuso una idea radical. La neblina de Plutón no era pasiva, podía estar viva químicamente, regulando el clima del planeta. Según Yang, las partículas sólidas flotando en la atmósfera alta absorbían luz ultravioleta y la emitían no como luz visible, sino como radiación infrarroja media, liberando calor al espacio, pero de manera que enfriaba el planeta en lugar de calentarlo. En otras palabras, la neblina actuaba como un gigantesco escudo térmico al principio. Muchos rechazaron la teoría, la idea de que partículas microscópicas controlaran la temperatura de toda la atmósfera parecía imposible. Pero Yang hizo una predicción concreta. Si tenía razón, esa neblina emitiría un brillo infrarrojo medio detectable únicamente por un instrumento muy especial, el MIRI del telescopio espacial James Webb, en mayo de 2023. Un equipo internacional liderado por Tanguy Bertrand apuntó el Webb hacia Plutón y su luna Caronte Por primera vez se pudieron distinguir las señales térmicas de ambos cuerpos. Analizando longitudes de onda de 15, 18, 21 y 25 micrones, los resultados confirmaron la teoría de Yang. La neblina no solo dispersaba luz, brillaba en infrarrojo, expulsando energía al espacio. NASA había hallado la fuente de calor desaparecido. No era un subproducto, era la causa. La revelación cambió todo. Durante décadas se creyó que los gases controlaban el clima de los planetas, desde el dióxido de carbono de Venus hasta el metano de Titán. En Plutón, partículas sólidas llamadas tholins gobernaban el sistema. Estas se forman cuando la luz ultravioleta golpea el metano, desencadenando reacciones que crean hidrocarburos complejos. Al descender, forman capas de neblina que emiten infrarrojo, enfriando la atmósfera desde arriba. Plutón funciona como una enorme máquina química, con su neblina formándose, brillando y colapsando a lo largo de su órbita. Más aún, Webb detectó que metano escapaba de la atmósfera de Plutón y caía sobre Caronte, donde la luz solar lo transforma en compuestos orgánicos rojizos en los polos. Plutón estaba literalmente pintando su luna, pero hay algo aún más sorprendente. Los datos sugieren que este enfriamiento por neblina podría no ser exclusivo de Plutón. Titán, la mayor luna de Saturno, mostró un patrón casi idéntico. Su atmósfera naranja y rica en metano parecía expulsar energía en ondas infrarrojas medias, respirando calor al espacio. Por eso, los científicos comenzaron a llamar a Titán y Plutón mundos espejo, dos cuerpos helados, envueltos en neblina y gobernados por química más orgánica que planetaria. Un comportamiento realmente extraño. El hielo de los confines del sistema solar escondía secretos que nadie esperaba. Incluso Tritón, la luna de Neptuno considerada muerta geológicamente, empezó a mostrar débiles señales de calor en los datos del Webb, lo que sugería que su propia neblina de nitrógeno podía comportarse igual que la de Plutón. Esto cambió la percepción de los cuerpos helados, que dejaron de parecer silenciosos para convertirse en mundos activos. Sus atmósferas parecían hablar entre ellas a través de la inmensidad del espacio, siguiendo un código invisible que regulaba la interacción entre luz, calor y química.
Increíble, los compuestos responsables de este enfriamiento cósmico, los tholins, resultaron ser mucho más complejos de lo que se pensaba. La espectroscopía del Webb reveló cadenas hidrocarbonadas con enlaces de nitrógeno y oxígeno, los mismos elementos básicos de los aminoácidos. En la Tierra, procesos similares ocurren en la alta atmósfera cuando la luz solar interactúa con el metano, un mecanismo que tal vez impulsó los primeros pasos de la vida hace miles de millones de años. Es decir, la neblina de Plutón no solo enfriaba, también cocinaba química. Fascinante, pero la sorpresa iba más allá. Al analizar cómo estas moléculas se formaban y reformaban, Webb detectó un ciclo rítmico, un patrón repetitivo en la absorción y emisión de luz infrarroja que coincidía casi exactamente con los 64 días de rotación de Plutón. La neblina no era un caos químico, respondía al ritmo del día planetario, como si estuviera sincronizada con la luz solar. La frontera entre física, química y algo más empezaba a difuminarse conforme llegaban más datos. Los investigadores compararon este mecanismo de enfriamiento con otros mundos fuera del sistema solar. Exoplanetas alrededor de enanas rojas mostraban caídas infrarrojas medias idénticas a las líneas espectrales de Plutón. Sorprendentemente, aunque estos planetas eran más grandes y cálidos, sus atmósferas se comportaban igual, irradiando energía, estabilizándose y posiblemente manteniendo climas templados bajo cielos velados. Esto redefinía la idea de habitabilidad. La vida tal vez no necesitara océanos ni luz directa. Podría empezar protegida en una neblina que regula un sistema químico autosostenible en frío. Esto es alucinante. Cuando los hallazgos del Webb llegaron a la NASA, varios informes internos fueron retirados del acceso público. Uno, sobre anomalías atmosféricas en Plutón y Tritón, señalaba emisiones infrarrojas no térmicas que desafiaban los modelos de equilibrio radiativo. Plutón estaba rompiendo las reglas. Se detectó incluso actividad electromagnética débil sobre la línea terminadora, la frontera entre noche y día, con un ritmo demasiado regular para ser aleatorio. Algunos pensaron en auroras, otros en descargas eléctricas, pero un detalle sobresalió: las partículas de la neblina mostraban propiedades de microestructuras conductoras. Si esto era cierto, el cielo de Plutón no solo era químico, también eléctrico, funcionando como un circuito planetario que distribuía energía invisible por toda la superficie. Esto cambiaba la pregunta de por qué estaba frío a qué hacía con la energía que emitía al espacio, y entonces Webb detectó algo en el lado nocturno de Plutón que lo cambió todo. Lo que debía ser silencio absoluto resultó ser luz tenue, rítmica y estructurada. Al principio se pensó que era reflejo de Caronte, la luna, pero la geometría no encajaba. Los pulsos eran demasiado precisos para ser casuales. No eran destellos de luz dispersa, eran señales. El instrumento infrarrojo medio registró un patrón repetitivo en longitudes de onda que ninguna fuente natural podía producir, con oscilaciones cada 247 segundos, igual a un pulso cósmico detectado meses antes en el espacio profundo. Esto impactó a todos. El análisis espectral reveló algo aún más desconcertante. Cada pulso contenía variaciones que al graficarlas formaban una secuencia matemática con proporciones, el número áureo, pi, y el número de Euler, constantes fundamentales del universo. No era ruido, era inteligencia. La NASA clasificó oficialmente los datos como interferencia instrumental y los ocultó, pero un grupo de investigadores independientes logró acceder a la señal cruda. Al reanalizarla, descubrieron algo inesperado. Los pulsos no provenían de la atmósfera, sino de debajo de la superficie de Plutón. Esto abre un nuevo misterio y cambia todo lo que creíamos sobre los mundos helados. Un comportamiento realmente extraño, impresionante y totalmente inesperado. Algo en Plutón empezó a devolver un eco imposible. Los instrumentos del telescopio James Webb registraron débiles señales electromagnéticas que rebotaban en una capa oculta a unos 12 kilómetros bajo el hielo. Lo que reflejaba aquella energía no era roca ni agua, sino un material metálico con una forma perfectamente esférica que abarcaba casi un tercio del diámetro del planeta. Sorprendente. Durante décadas se pensó que Plutón era un mundo inerte, sin actividad interna, pero aquella observación lo cambió todo. Bajo su superficie helada parecía haber movimiento. Se detectaron ligeras vibraciones, pulsos rítmicos que coincidían exactamente con las emisiones infrarrojas observadas en la atmósfera. El patrón no era aleatorio,
repetía secuencias matemáticas que describían leyes físicas, medidas de tiempo y proporciones geométricas. Uno de los investigadores, incrédulo, resumió la sensación general del equipo con una frase que muchos recordaron después. Era como si el planeta intentara hablar. El hallazgo corrió discretamente por los círculos científicos antes de ser acallado. La versión oficial aseguró que las señales procedían de un fenómeno de dispersión resonante de partículas, pero dentro de la agencia la tensión aumentó. Algunos investigadores se negaron a firmar acuerdos de confidencialidad y abandonaron el proyecto. Años más tarde, una de esas notas filtradas de manera anónima dejó una frase que se hizo famosa. Plutón no es lo que creíamos. Es algo construido desde entonces. El misterioso pulso continúa repitiéndose a intervalos variables, a veces más fuerte, a veces más débil, como si reaccionara al hecho mismo de ser observado. Webb todavía logra captarlo de vez en cuando, enterrado entre el ruido del cosmos, siempre igual, siempre siguiendo la misma secuencia matemática, un lenguaje silencioso que parece grabado a la estructura misma de la realidad. La pregunta ya no es qué es Plutón, sino quién lo colocó allí. Un misterio que sigue vibrando en la oscuridad, esperando quizá que alguien vuelva a escucharlo. Un comportamiento realmente extraño.